Esta es la semana 4 del curso, la lectura 7 y mi nombre es Juan Pablo Serrano. Analizando el primer texto, un pequeño resumen de qué quiere decir creer. Este texto parte de las profesiones de fe cristianas, también llamadas símbolos de fe, para preguntarse qué significa realmente el verbo creer. Explica que la palabra griega símbolon designaba la mitad de un objeto partido que servía como signo de reconocimiento y que de ahí pasó a significar una colección o resumen de las verdades en las que cree la Iglesia. Menciona los símbolos más importantes como el apostólico y el niceno-constantinopolitano, y luego analiza la palabra creo, tanto en su uso cotidiano como en su sentido bíblico y teológico. Finalmente, apoyándose en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, sostiene que creer en la respuesta libre del ser humano a la revelación de Dios, que es plenamente digno de crédito. Mis tres ideas principales de este primer texto son las siguientes. Primera, los símbolos de fe. Son colecciones o síntesis de las principales verdades que cree la Iglesia y por eso son el punto de partida de toda catequesis. No solo son fórmulas para memorizar, sino que remiten al depósito completo de la palabra de Dios formado por escritura y tradición. Segunda, creer, incluso en el lenguaje común, significa aceptar como verdadero lo que la otra persona dice en virtud de su credibilidad. Cuando digo te creo, expreso a la vez una doble referencia, perdón, a la persona en quien confío es la primera y a la verdad de lo que afirma, que es la segunda. La fe siempre une esos dos aspectos. Tercera, la fe es la respuesta del ser humano a la revelación. Lógica e históricamente, primero Dios toma iniciativa de revelarse y solo después viene la fe como respuesta libre. Por eso, el texto insiste en que esa respuesta es razonable y justa porque nadie es tan creíble como Dios. Nadie posee como Él la autoridad de la verdad. Las dos cosas que más me llaman la atención de este primer texto son las siguientes. La primera es el origen de la palabra símbolo. Me pareció revelador que naciera de la imagen de un objeto partido, en dos mitades que se juntan para reconocerse. Me hace pensar en la fe como una especie de engranaje que encaja, como un reconocimiento mutuo entre Dios y nosotros, y no solo como una lista de doctrinas. La segunda es la idea de que creer no es algo exclusivamente religioso. El texto nos muestra que creer y confiar están presentes en la vida diaria de todos, y que la fe en Dios lleva ese mismo acto humano a su máxima expresión. Me hizo preguntarme, ¿en quién o en qué deposito yo mi confianza cada día y qué credibilidad reconozco en aquello que creo? En relación al segundo texto, encuentro con Cristo. El resumen es el siguiente. Este texto reflexiona sobre el encuentro supremo entre Dios y el ser humano, que se realiza en Jesucristo, la palabra que se hace carne y habita entre nosotros. Describe ese encuentro como un abrazo de amor entre la divinidad y la humanidad que se da en la vida cotidiana, en un tiempo y en lugar concretos. A través de varios episodios del Evangelio, como los pescadores de Galilea, la samaritana, Saqueo, la mujer perdonada, hemorroísa, los pescadores perdón, muestra cómo el encuentro con Cristo transforma a las personas, despierta la conversión y muchas veces trae también curación. El texto concluye recordando que la venida de Cristo nos conduce al Padre, en comunión trinitaria, y que Él sigue presente entre nosotros a través de la palabra y de la Eucaristía. Mis tres ideas principales son las siguientes. Primera, el encuentro con Cristo ocurre en la vida real, en el tiempo y el espacio concretos. El texto subraya que el Evangelio da datos precisos de día, hora y lugar, y que cuando Cristo se cruza en la vida de alguien, trastorna su historia y sus proyectos hasta el punto de cambiarle el nombre, como a los primeros discípulos. La segunda es ese encuentro ese encuentro es transformador. Cristo sacude la conciencia, lee nuestro corazón y suscita el arrepentimiento y el amor dentro de nosotros. Los ejemplos de Saqueo, de la samaritana o pecadora, de la pecadora, perdona, de o de la pecadora, perdona, muestran que encontrarse con él es como una regeneración que da origen a una criatura nueva. Tercera, la meta de todo este encuentro es llevarnos al Padre. Cristo revela a Dios, exige la fe como condición para la salvación y nos introduce en comunión trinitaria.
y esa presencia no queda en el pasado, continúa hoy a través de su palabra que interpela, perdón, personalmente, y de la Eucaristía, fuente de amor, unidad y salvación. Las dos cosas que más me llaman la atención de este segundo texto son las siguientes. La primera es cómo el encuentro con Cristo cambia el nombre y la identidad de las personas. Me impresionó la idea de que dejar las barcas y seguirlo no fue una decisión pequeña, sino un cambio radical y liberador. Me hace pensar en cosas que tendría que yo dejar a la orilla para seguirlo de verdad. La segunda es la afirmación de que Cristo sigue caminando a nuestro lado hoy, especialmente a través de la palabra y de la Eucaristía. Me llamó la atención la frase de que, privado del pan de la palabra, el fiel está como muerto y no tiene nada que comunicar a sus hermanos. Me parece una manera muy fuerte de expresar la fe, que la fe se alimenta y necesita cultivarse cada día. Gracias.